También, ¿no? Adelantábamos en el día de ayer las portadas de los diarios del fin de semana, donde se cree que habrá más datos concretos de los que no hemos tenido tal vez hasta ahora y que tienen que ver con las víctimas fatales, aquellas familias que se llevaron la peor parte, ¿no? Que de pronto dejaron de ver a un familiar un día porque tenía coronavirus y no lo van a volver a ver nunca más. Este es otro costado, más allá del económico, que también no hay que dejar de mencionar. Bueno, estamos en contacto con Leda Guzzi, ella es médica infectóloga. Leda, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, atentos a los nuevos anuncios, ¿no? A ver, Leda, se habla de 2 semanas de cuarentena muy estricta y de un porcentaje importante de ocupación de camas que podrían bajar si nosotros, porque bueno, hay mucha gente que está esperando ver el horizonte, ¿no? Bueno, y después de estas 2 semanas, ¿qué pasa? Lo que sí podemos decir ahora es que con estas 2 semanas podrían bajar la ocupación de camas entre un 50, 60 y 70%. Es muchísimo, cambia mucho, ¿no? La foto de la Argentina de hoy. Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta igualmente que estos casos que estamos viendo hoy, ¿no? Estos 2.600 casos por día, este incremento sostenido que estamos viendo en estas últimas 2 semanas, Sí. va a tener impacto en el número de camas de terapia intensiva y de camas de internación general probablemente en los próximos 10 días. Claro. ¿Sí? O sea que hay que tener en cuenta eso para que la gente no se decepcione también si la semana que viene no ve bajar el número de ocupación de camas, o el número de casos. Tengamos en cuenta que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 12 días y por lo tanto todavía las personas que están adquiriendo hoy la infección probablemente tengan diagnóstico la semana que viene o la próxima. Es muy interesante lo que decís y me detengo en esto porque nosotros contamos, o estamos contando estos días que hay más de un 50% de ocupación de camas en lo que es, bueno, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Más o menos. Y hablamos de una baja importante, pero claro, hay que pensar que en 15 días o en 10 días, como dice Leda, ya vamos a tener una ocupación muchísimo mayor, que no es la que tenemos hoy, ¿no? Y entonces ahí sí vamos a estar más cerca del límite. Exactamente, y no hay que frustrarse con esto, digo, a ver, hoy tenemos 472 camas ocupadas en terapia intensiva, hubo un aumento de un 30% prácticamente en la última semana, ¿sí? Y la realidad es que la semana que viene, y probablemente parte de la otra, todavía tengamos el impacto de este aumento de casos que estamos vivenciando esta semana. Claro. Entonces, probablemente el número de camas de terapia intensiva se sostenga o incluso se incremente en los próximos 10 a 14 días. La sensación le da que hay un montón de mensajes contradictorios, no lo de ustedes los médicos infectólogos, ¿no? Desde los medios, donde se está privilegiando determinadas situaciones por sobre la pandemia, y me parece que no se comprende que cuando se habla de colapsar el sistema de salud, es el público y el privado, o sea, colapsa todo el sistema de salud. Absolutamente, es así y es tremendo, o sea, la gente quizás no tiene dimensión porque digamos, no lo ha palpado nunca, digamos, pero estamos hablando de personas que se quedan sin atención médica, sin recibir, ni siquiera a veces sin poder ingresar al hospital o al nosocomio en donde se tienen que atender porque no hay capacidad para recibirlo. Es tremendo y también, digamos, colapsa todo, ¿no? Colapsa la capacidad de diagnóstico. Fíjense que también la capacidad de diagnóstico y de testeo también es finita también. Claro. Entonces, esto también colapsa no, la y el personal infinito le da. O sea, yo puedo agarrar y construir 50 hospitales, poner 25.000 camas, pero el personal es finito. O sea, no tengo 25.000 especialistas en terapia intensiva. Absolutamente. Y por más que hubo entrenamiento en este tiempo y muchos especialistas de especialidades clínicas se han vuelto a entrenar en lo que es manejo de vía aérea y están un poco más afilados, igualmente nunca es igual a tener al frente de la terapia intensiva un intensivista y efectivamente el número de personas formadas no es inmenso, sino que es un recurso acotado. Entonces, la verdad es que si uno logra controlar estos aumentos que se presentan a través de estas medidas, a través del confinamiento, que sabemos que es costoso para la gente, lo entendemos, es costoso económicamente, es costoso emocionalmente, uno lo entiende, es mucho peor lo otro.
sea, hay que Es la dimensionar muerte. que lo otro No, va es a que es la generar un muerte. daño en el tejido social Pero es que es la que es muerte, Leda. No inmenso. entender que esto se llama muerte y que después que los médicos obligarlos a elegir este vive, este no vive. Yo tengo 62 años y lo digo siempre. Si entre una persona de 30 y yo van a elegir uno de 30, porque es así. Tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo, porque lamentablemente es así. Cuando colapse todo y estén los hospitales atiborrados de gente y haya en los pasillos gente, como pasa en Chile, pasa en Perú, no, y en otros Sí, países de Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los médicos en la disyuntiva, vos sí, vos no. ¿Cuál es lo que pasó en tremendo, España, lo que pasó en Italia? ¿Qué hacemos? totalmente, ¿Es esa disyuntiva? ¿Vos totalmente. vivís, vos no vivís? Bueno, este ya vivió, tiene 74. A este le queda por vivir, Sí. tiene 25. Es una locura. Es una locura. La verdad es que no queremos pasar por eso y celebro en este sentido que las autoridades nacionales estén alineadas en este pensamiento y que lo que se intente sea preservar la vida, ¿no? O sea, que todas las políticas sanitarias que se definen van hacia esa dirección, defender la vida, cuidar la salud de la gente. La verdad es que todavía no sabemos bien cuál va a ser la letra del anuncio, ¿no? Del presidente. Yo supongo que va a haber un endurecimiento de la cuarentena para los próximos días, pero puedo avisorar también que probablemente sea con un principio y un final y después vuelva una flexibilización y haya que ver nuevamente qué tendencia, ¿no? Se Claro. presenta durante este nuevo periodo y seguramente va a tener que venir o sobrevenir algún nuevo endurecimiento en el futuro. También esto hay que comprenderlo. Yo entiendo que la gente quisiera tener una fecha final, un día que digamos se terminó, que es el día tal. La realidad es que no podemos aventurarnos a decir nada Pero de Leda, el esto. ejemplo de Uruguay es lógico. Mirá Uruguay. Había Sí, flexibilizado y el presidente dijo, muchachos, marcha atrás. sí. Y en tantos lugares, ¿no? En Claro. tantos lugares del mundo está pasando lo mismo, donde hay que volver atrás porque se producen rebrotes. Y estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad elevada, una transmisibilidad inmensa y para el cual no existe una vacuna apropiada por el momento. Entonces, la única medida efectiva, digo, en términos poblacionales, es la medida del confinamiento, del aislamiento social, ¿sí? Después están todas las medidas de protección individual que es importante tenerlas, el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies y sobre todo la distancia, ¿no? La distancia social es algo que en las últimas semanas se ha ido revalorizando mucho porque se ha visto que es una medida que tiene un impacto muy alto, la distancia social. Entonces, si uno tiene que ir a trabajar porque es personal esencial o porque, bueno, está en una industria que está habilitada para trabajar, tiene que haber 2 metros de distancia entre las personas. Claro. Y en el momento, y hay que usar el tapabocas, por supuesto, y en el momento en el que van a almorzar, van a comer su refrigerio, a tomar agua, tienen que estar a 2 metros de distancia porque ahí es donde puede suceder una transmisión. Leda, ¿Sí? a ver, Sí, te pregunto algo que está un poco fuera de lo que es tu área, ¿no? Pero también como ciudadana tendrás tu mirada y además estamos hablando ya de cosas que no tienen que ver puntualmente con el virus, pero ¿vos creés que aquí en la República Argentina, viste que generalmente a los medios de comunicación se los acusa de ser sensacionalistas, de mostrar todo aquello que tiene impacto, ¿no? Ayer hablábamos con un infectólogo que nos decía, si ustedes vieran el daño que hace el virus en los pulmones, por ejemplo, si ustedes lo conocieran, no saldrían de su casa, ni hablar las personas de riesgo, totalmente. ¿no? Lo que quiero preguntarte es si te parece que aquí en la República Argentina los medios han reflejado, al no tener una cantidad de muertos, no voy a decir que fueron pocos, pero no tan grande como la que han tenido algunos países de Europa, y no estar hablando de 30.000 víctimas fatales, ¿te parece que los medios han reflejado bien el daño que hace este virus o que en realidad nos quedamos hablando de otras cosas, si la cuarentena, si el aislamiento, ¿no? Y faltaría un poco más de eso. La verdad es que sí, si me lo preguntás, yo creo que muchas veces, digamos, el enfoque se va por la tangente a observar cosas que son superfluas o que no son realmente sustanciales en el contexto de una pandemia como esta, que es una calamidad realmente, y uno lo ve, y la verdad es que uno desearía escuchar más periodistas científicos, ¿no? En, Claro. en, en la divulgación de la información
que suelen, digamos, alinearse en este orden de lo importante, ¿no? Y no ir por estas ramas que van a veces saliendo por la banquina, ¿no? Y a veces metiéndose en terrenos que no corresponden tampoco. Claro, sí, sin duda. Bueno, por eso recurrimos a ustedes tanto, ¿no? Porque en realidad son quienes nos pueden dar una mirada más lógica, ¿no? Más cierta sobre lo que está pasando en medio de tanto